Saludos, damos inicio a la tercera web conference del curso. En esta ocasión vamos a comenzar con direccionamiento de red IP versión 6. La idea es resumir los temas de IP versión 6 y del modelo OSI. Y recuerden que visitar pues el canal de YouTube donde hay más pues información sobre esto. ¿Listos? Bueno, entonces mm, lo que se verá en esta primera parte será esto, acerca de IP versión 6, representación de direcciones IP versión 6, reglas para abreviar una dirección IP versión 6, prefijos de red, bit de red y host, tipos de direcciones IP versión 6 y división en subredes de una red IP versión 6. Entonces vamos a ver cómo se representan las direcciones IP versión 6, y lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar cómo representar, pasar de binario a decimal y hexadecimal. Es muy sencillo. En binario nosotros tenemos en números decimales del 0 al 15 la representación en decimal, y vamos a eh, utilizar 4 bits para representar todos los números, porque en hexadecimal, ahora vamos a ver, son grupos de 4 bits de estos. ¿Listos? Entonces veremos el 0, el 1. ¿Cómo sé que es 1? Porque se prende el 1. ¿Cómo sé que es 2? Se prende el 2. ¿Cómo sé que es 3? Se prende 2 y 1. ¿Cómo sé que es 8? Se prende el 8 y los otros siguen apagados, y así sucesivamente. ¿Cómo sé que es 13? Porque se prende el 8, se prende el 4, que ahí van 8 y 4, 12. ¿Cuánto me falta? Y se prende el 1 para 13. ¿Cómo sé que es 15? Se prenden todos, porque si ustedes suman 8 y 4, 12, y 2, 14 y 1, 15, me dan todos. ¿Y cómo se representan los hexadecimales? Van desde 0 hasta F. Entonces la representación de una IP versión 6 siempre van grupos de 4 bits, en ese caso 4 números hexadecimales, y ustedes los van a ver desde un 0 hasta el F. ¿Listos? Bueno, entonces tener en cuenta que las direcciones IP versión 6, según lo que vimos antes, tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales. Por eso la tabla, ¿cierto? Cada 4 bits se representan con un único dígito hexadecimal para llegar a un total de 32 valores hexadecimales. Entonces tengan en cuenta que aquí tenemos la representación de la dirección IP versión 6. Tenemos un ejemplo de una IP versión 6. Tenemos obviamente 8 grupos. Acuérdense, cada número, el 2, el 0, el 0 y el 1, al representarlos, yo por ejemplo represento el 2. ¿Cómo represento el 2? Entonces devolviéndome a la primera tablita, recuerden que el 2 es 0010, y así sucesivamente. Cada número de la hexadecimal es una representación de 4 bits. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí, entonces yo tengo, o se tiene, aquí hay 16 bits. Entonces 16 por 8 me van a dar, si ustedes multiplican ahí, me van a dar los 128 bits. Es muy importante cómo se representa eso para más adelante. Algo muy sencillo es las reglas para abreviar una dirección IP versión 6. Y como vemos aquí es muy sencillito. La primera regla es omitir los ceros iniciales. Y aquí ustedes simplemente, aquí tenemos el ejemplo de una IP versión 6 normal. Y se aplica la primera regla, que es eh, omitir los ceros iniciales. Entonces aquí hay un cero inicial, aquí hay 3 ceros iniciales,
Aquí también, bueno, entonces aplicando la queda en 2001 se omite el primer 0, se omite este 0, queda un 0, queda el número normal y esta es una cadena seguida de ceros, se omiten todos los ceros y se omite aquí. Entonces tengan en cuenta eso. Aquí igual, ahí tenemos la IP normal y se aplica la primera regla, entonces se omiten los ceros, entonces queda 0, 0, 0, se omiten los ceros y ya en adelante no hay, igualmente acá. ¿Listos? Entonces 0, 0, 0, 0, entonces se omiten todos los ceros y queda 1. Esto es la primera regla. Y la segunda regla es omitir los segmentos de 0, o sea, los ceros seguidos. Entonces igualmente tenemos una IP versión 6, se aplica la primera regla de los ceros a la izquierda y quedan estos 3 seguidos y pues para evitar se omiten esos segmentos y esos segmentos simplemente pone 2 puntos. Si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos 8 grupos de bits, entonces aquí los 2 puntos me indican que se han omitido 1, 2, 3, 4, 5, se han omitido 3 porque tengo que completar 8 grupos. Entonces los que se omitieron fueron estos 3. Tengan en cuenta estos 2 puntos. Otro ejemplo es este. Entonces aplicamos la primera regla, quitamos los ceros a la izquierda y aquí tenemos 3 ceros. Entonces simplemente con 2 puntos ya omitimos este segmento de acá. Entonces nos queda así aplicando la regla de abreviación. Otro ejemplo, tenemos aquí esta dirección, entonces aplicamos la primera regla y aquí ya aplicamos la segunda. Como todos son ceros, entonces simplemente aplicamos 2 puntos, 2 puntos. También tener en cuenta algo con los prefijos de red, muy interesante cuando se haga un diseño de red. Y los prefijos de red hablan de cuando se tiene una especie de máscara. No se llama así, pero para que lo asocien con IP versión 4. Si ustedes tienen aquí un 64, quiere decir que se tienen aquí eh, contando 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 1, 2, 3, 4. Tengo 4 grupos de bits y recordar que cada grupito son 16, entonces 16 por 4, 64. ¿Cierto? Entonces este es el prefijo de red. Tengo un 80, el 80 tengo que tener 5 grupos de bits porque si cada uno tiene 16, 16 por 5 me da 80. Igualmente el de diagonal 16, obviamente tengo 4, 4 por 4 es 16, y el de 32 tendría 2. Entonces tengan en cuenta cómo se representan los prefijos de red cuando encuentren determinadas diagonales: 64, 80, 16, 32. O sea, toman el grupo de bits para formar lo que se llama la red en ipv 6, que ahorita vamos a ver el nombre. Y otra cosa importante son los bits de red y de host. Entonces aquí vemos en esta ejemplo tenemos una red diagonal 80. Entonces, como veíamos antes, la parte de red, obviamente, entonces tengan en cuenta que este ya es 2.2.1, ¿sí? Entonces quiere decir que ya tengo red y host. Entonces la parte de red, como es diagonal 80, entonces tengo que tener, para que me den 80, tengo que tener 5 grupos. 5 grupos de bits. Como tengo uno, pues rellenan el resto de ceros. ¿Y cuántos tengo para completar los 128? Pues me hacen falta 3. Entonces 3, y como tengo un unito ahí, entonces el último ya le pongo el 1. Entonces, como vemos, en rojo está la red y en azul está la parte de host. Igualmente aquí en 16 tenemos, como es 16, tenemos 4 grupitos para formar el 16 y los otros 7 para formar la red. Y como ven que son, entonces el unito al final, y en azul y rojo ya toda la representación de la IP versión 6, como ven es muy sencillito. Entonces vamos a ver
Tipos de direcciones IP versión 6. Bueno, aquí vamos a ver tres tipos de direcciones que son las únicas, son las que identifican de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo con red, con IP versión 6 habilitada, ¿cierto? Tenemos también las multicast que se utilizan para enviar un único paquete IP versión 6 a varios destinos, y tenemos las cénicas que pueden asignar pues a diferentes dispositivos. Se asignan pues a diferentes dispositivos los paquetes que se envían a una dirección ENICAS, se enrutan al dispositivo más cercano que tenga la dirección. Bueno, eso lo veremos más adelante. Respecto a las direcciones IP versión base únicas, como vemos ahí, son las que identifican de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo con IP versión 6 habilitado. Un paquete que se envía a una dirección únicas es recibida, el paquete se recibe por la interfaz que tiene asignada pues la dirección. Tenemos diferentes, pues está la global, Unicast global. Las direcciones son similares a las IP versión 4 públicas y son direcciones enrutables, ¿cierto? Utilizadas por los proveedores de internet. Está en link local, se comunican con otros dispositivos en el mismo enlace local. Hagan de cuenta que son las LAN, pues con el término enlace en IP versión 6 hace referencia a una subred. Las direcciones link local se limitan a un único enlace y los enrutadores pues no reenvían paquetes con una dirección de origen o destino link local porque son redes locales. Está la loopback, que ya la conocemos. Se utiliza la loopback para pues enviarse paquetes a sí mismo, bueno, probar protocolos, etc. Está las direcciones sin especificar. Está compuesta por ceros. Esta dirección se usa como direcciones de origen cuando un dispositivo no tiene una dirección IP versión 6 permanente o cuando el origen del paquete es irrelevante para el destino, ¿sí? Tenemos la local única. Tienen cierta similitud con las direcciones privadas para IP versión 4. Las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o entre una cantidad limitada de sitios. Estas direcciones no deben ser utilizadas por el proveedor para enrutarlas, obvio, porque son locales. La IPv4 integrada es direcciones que se utilizan para facilitar la transición de IP versión 4 y IP versión 6. Bueno, en este caso se tiene que las direcciones IP versión 6 pues únicas globales son únicas y se enrutan, ¿cierto? A través de internet. Estas direcciones son equivalentes, como ya decíamos, a las IP versión 4 públicas. Una dirección única tiene tres partes, como vemos ahí: el prefijo de enrutamiento global, es la porción de prefijo o la porción de red de la dirección que asigna el proveedor, el ISP. Como ven en la figura, se muestra la estructura de una dirección Unicast global con el prefijo de enrutamiento global diagonal 48. Estos prefijos son enrutados, sí, son los más comunes cuando se enruta. Se tiene el ID de subred, que sirve para identificar una subred, y el ID de interfaz equivale a la porción de host de una dirección IP versión 4. Se utiliza en término ID de interfaz debido a que un único host puede tener varios interfaces.
cada una con una o más direcciones IP versión 6. Eso es muy importante que lo diferencien, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esto, se va a hacer un diseño de red, teniendo en cuenta los prefijos de enrutamiento, el ID de subred y el ID de interfaz. Tener en cuenta eso ahí. Vamos a ver cómo se hace la división teniendo en cuenta lo anterior. La división de una subred, de una red IP versión 6. Como se ve aquí, teniendo en cuenta lo que se vio, pues vamos a tomar el ID subred para empezar a hacer, por decirlo así, el subnetting. Como vemos en la figura, tenemos los 48. ¿Qué se necesita para tener 48 por tres grupos de 3 grupos de bits? Entonces 16 por 3 me da 48. Tengo el otro grupo de 4 para empezar a formar las redes, y 2 puntos porque el resto va a ser el ID de interfaz, ¿cierto? Entonces yo muy en cuenta tenerlo, empezar a variar este grupo de bits para empezar a formar las subredes como ven aquí. Entonces teniendo en cuenta eso, eh, vamos a ver cómo se hace para esta topología. Simplemente vean que esta es una topología que tiene una red, dos redes, tres redes, cuatro y cinco redes. El router 1 tiene dos redes LAN, la WAN con el router 2, y la router 2 tiene dos redes LAN y la WAN con el router 1. Entonces sumando van a dar 5 redes, ¿cierto? Y muy sencillo, eh, pues hay que tener en cuenta que los espacios de direcciones IP versión 6 no se dividen en sus redes para conservar direcciones, sino que sí sirven para admitir el diseño lógico jerárquico de la red. Mientras que la división de redes o de subredes en IP versión 4 tiene que ver con administrar la escasez de direcciones, la división de subredes IP versión 6 se relaciona con armar una jerarquía de direccionamiento basada en la cantidad de routers y las redes que estos admiten. Las subredes creadas a partir del ID de subred son fáciles de representar, pues ya que no se necesita la conversión al sistema binario. Para determinar lo que ya veamos el ejemplo, se suman pues los valores hexadecimales, y como vemos aquí en la figura ya tenemos las 5 redes que hablábamos. Entonces tenemos la red 1 para la LAN del R1, la red 2 para la LAN del R2, la red 3 para la WAN entre R1 y R2, la 4 para la LAN de R2 y la 5 para la LAN de R2. Es muy sencillo cómo hacer eso, y pues más adelante se vería cómo hacer cómo hacer pues el enrutamiento y todo. ¿Listos? Bueno.